Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Esmeralda Porras Mendoza. Mi matrícula de estudiante es 5356. Este video es para la asignatura de computación del profesor Juan Manuel Guerra Guerra. La escuela a la que pertenezco es el Instituto Tecnológico Electrónico de Chihuahua, ITESH. Este video es para explicarles un poco acerca del hardware principal de una computadora. Equipo o soporte físico en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático. Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los cables, así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado componen en el hardware o soporte físico, contrariamente al soporte lógico e intangible, es llamado software. En este video les hablaré de algunos de los ejemplos de componentes del hardware de una computadora, como lo son disco duro Hard Disk Drive, disco duro Solid State Drive, memoria RAM, procesador, tarjeta madre, fuente de poder, monitor, mouse, teclado, tarjeta de video, tarjeta de audio, carcasa, cooler, BIOS y regulador de voltaje. A continuación les muestro dos imágenes con los componentes básicos del hardware. Aquí pueden apreciar cómo lucen o su ubicación en el hardware de una computadora. Disco duro HDD. En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido, en inglés Hard Disk Drive, HDD, es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, recubiertos con material magnético y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura, que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Permite el acceso aleatorio a los datos, lo que significa que los bloques de datos se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden y no solo de forma secuencial. Las unidades de disco duro son un tipo de memoria no volátil que retienen los datos almacenados incluso cuando están apagados. Funcionamiento de un disco duro Hard Disk Drive, que como les decía, también son conocidos como HDD. Son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa con los almacenados por la memoria RAM. Disco duro Solid State Drive. ¿Qué es un Solid State Drive? Es un dispositivo que almacena datos, normalmente estando dentro de tu ordenador. Estas unidades de almacenamiento mejoran por mucho en velocidades y latencias a los HDD, que son los discos duros de toda la vida. Las siglas SSD provienen del nombre Solid State Disk, disco de estado sólido, haciendo alusión a dispositivos que no tienen ni un solo movimiento mecánico en su interior, al contrario a los HDD. ¿Para qué sirve un Solid State Drive? Sirve para almacenar datos. La razón principal por la que se escoge un SSD en lugar de un HDD es porque mejora por mucho la velocidad del ordenador en general. Si tu ordenador tiene un HDD, añadiendo un SSD e instalando ahí el sistema operativo y las aplicaciones, juegos más frecuentes que uses, notarás una gran mejora en rendimiento. Entre esto y que los precios son cada vez inferiores a medida que más fabricantes se apuntan a desarrollo de los mismos, el reemplazo de los HDD está asegurado con el paso del tiempo. Memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo. Es a donde se almacenan de forma temporal los datos de programas que estás utilizando en este momento. Sus siglas significan Random Access Memory, lo que traducido al español sería memoria de acceso aleatorio,
y es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. La memoria RAM tiene dos características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte, tiene una enorme velocidad y por otra, los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que hayas almacenado en la RAM se pierdan. Su función principal es recordar la información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador, mientras éste se encuentra encendido. Esta memoria de corto plazo solo actúa cuando el computador está encendido. Cuando trabajes en un documento como una hoja de cálculo u otro tipo de archivo, debes guardarlo para evitar que éste se borre o pierda. Algunos equipos y aplicaciones tienen la función de autoguardado, pero no te confíes tanto. Cuando guardas los datos, se graban en el disco duro hasta que tú decidas borrarlos. La memoria RAM se mide en megabytes o gigabytes. Cuanta más memoria RAM tenga tu computador, más cosas podrás hacer al mismo tiempo. Si no tienes la suficiente memoria RAM, podrás notar que tu ordenador se pone lento al tener muchos programas abiertos. Procesador. ¿Qué es el procesador? El procesador es el cerebro del sistema. Justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuando más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de tu computadora. Un procesador o CPU, como bien lo indican sus siglas en inglés, Central Processing Unit, es la unidad de procesamiento encargada de interpretar las instrucciones de un hardware haciendo uso de distintas operaciones aritméticas y matemáticas. Cuanto más potente sea el procesador, más rápido podrás hacer las operaciones y más rápido funcionará tu dispositivo en general. Es también el encargado de leer, interpretar y procesar las instrucciones primero del sistema operativo y después de los programas o aplicaciones que tienes instalados en el ordenador. El procesador es el componente más importante de nuestro PC. Su función es la de ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir las tareas que lleva a cabo nuestro equipo. Tarjeta madre. La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, es una tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún otro dispositivo. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentran el circuito integrado auxiliar, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso aleatorio, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Está instalada dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar otros dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. Es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto, cuenta con un software básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones. La función de la placa madre de la computadora es actuar como circuito principal que conecta y comunica a todos los dispositivos y componentes conectados a ella. Asimismo, la placa madre facilita la comunicación entre los dispositivos. Se diseñan en función del tipo de la unidad central de procesamiento, CPU, por sus siglas en inglés, en el que se instalarán. Fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder? La fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. La fuente de poder lo que hace es transformar la energía eléctrica que viene del proveedor de energía de tu ciudad, de 110,
220 volts, dependiendo del lugar donde vivas, a corriente de 9 a 12 volts. Es decir, es un transformador de energía. Sin él, la energía vendría directo de 120 volts a 220 volts y quemaría tu equipo. Fuentes de poder de un PC, funcionamiento de la fuente de poder a nivel técnico. Las fuentes de poder se alimentan mediante un cable trifásico que se conecta desde la corriente de tu casa u oficina hacia el conector de la fuente, que es el que recibe la descarga eléctrica. Desde allí la energía circula por diferentes cables que se conectan directo hacia los componentes del hardware como placa madre, tarjeta de red, video, etc. En pocas palabras, a nivel técnico, las fuentes de poder lo que hacen es alimentar de corriente directa al equipo. Previo a esto, transforma la energía usando burners internos ubicados en la parte interior de ella. Esta transformación es posible gracias a diversos componentes eléctricos como fusibles, rectificadores y estabilizadores. Se logra filtrar y dejar un flujo constante y estable de electricidad que alimenta el equipo sin causarle ningún daño. Todas las fuentes de alimentación también incluyen coolers, es decir, esos mini ventiladores que se ubican en la parte posterior y que cuando no se limpian durante mucho tiempo comienzan a hacer un ruido bastante desagradable que los caracteriza. Ese cooler es una forma de enfriar la fuente de poder, ya que puede llegar a despedir bastante calor. Monitor. Su función principal y única es la de permitir al usuario interactuar con la computadora. Una computadora típica presenta un monitor con tecnología CRT, tubos de rayos catódicos, la misma que emplean los televisores. Sin embargo, hoy en día existe la tecnología TFT, transitor de película fina, que reduce significativamente el volumen de los monitores. El monitor de PC, también llamado pantalla, monitor de ordenador y monitor de computadora, es el principal dispositivo de salida que muestra datos o información a todos los usuarios. Monitor LCD. También puede considerarse un periférico de entrada y salida si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. El monitor es un dispositivo electrónico de la computadora en el que se muestran las imágenes y textos generados por medio de un adaptador gráfico o de video de esta. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video. Mouse. El ratón o mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico o computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en 2 dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero, cursor o flecha en el monitor. El ratón se puede conectar de forma cableada o inalámbricamente por medio de un adaptador USB que se conecta a la computadora y ésta recibe la señal del ratón, aunque también puede ser por medio de conectividad Bluetooth o infrarrojo. El objetivo principal o más habitual es seleccionar distintas opciones que pueden aparecer en la pantalla con 1 o 2 clics mediante pulsaciones en algún botón o botones. Para su manejo, el usuario debe acostumbrarse tanto a desplazar el puntero como a pulsar con 1 o 2 clics para la mayoría de las tareas. En informática, un teclado es un dispositivo o periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora o teléfono móvil. El teclado de la computadora es el dispositivo de entrada principal de las computadoras. Es tal que si intentas arrancar una computadora sin un teclado, ésta se detendrá, avisando al usuario que no hay ningún teclado conectado. El teclado de la computadora es un dispositivo de entrada a través del cual ingresamos caracteres o funciones al ordenador o sistema informático toda vez que pulsamos las teclas o botones. El teclado es considerado la primera y principal interfaz de entrada de texto y es la única herramienta disponible en el símbolo del sistema
por lo tanto es indispensable en una computadora. También se usa en casi cualquier aplicación, incluyendo hojas de cálculo, correo electrónico, documentos de procesamiento de texto, programación y codificación. La disposición más común para un teclado de computadora, ya sea en español, inglés y otras lenguas romances y germánicas, es la disposición QWERTY, similar al de las antiguas máquinas de escribir, haciendo referencia a las primeras 6 teclas de la fila superior de letras. Los teclados de un portátil generalmente contienen entre 84 y 89 teclas y los de un ordenador de escritorio entre 101 a 108 botones, dependiendo del modelo y el idioma para el cual están configurados. Tarjeta de video. Una tarjeta de video es un elemento de los ordenadores que descifra y decodifica el lenguaje que se produce dentro del procesador del equipo para convertirlo en símbolos, imágenes y representaciones que pueden ser entendidas por el usuario final. De esta manera, la tarjeta de video en el dispositivo computarizado que procesa el resultado final que el sistema elabora para la computadora para quien la usa. Las tarjetas de video son conocidas como tarjetas gráficas o tarjetas aceleradoras de video. Estas pueden estar integradas en la placa central, GPU, unidad de procesamiento gráfico, o ser un periférico que le brinde al terminal un rendimiento especial o más óptimo. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Todas las imágenes que ves en el monitor de tu ordenador, desde los gráficos de un videojuego hasta lo que escribes en Word, requieren ser procesadas por el ordenador. Las tarjetas gráficas obtienen esos datos que le envía el procesador del ordenador y los transforma en información visual, lo que quiere decir que recibe datos que son unos y ceros y los convierte en imágenes. Tarjeta de audio. ¿Qué es la tarjeta de sonido? La tarjeta de sonido es un dispositivo que se conecta a la placa del ordenador o que puede ir integrada en la misma. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se pueden conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos, etc. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadora que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador, driver. El uso típico de las tarjetas de sonido consiste en hacer mediante un programa que actúa de mezclador que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan ser gestionadas. Grabación. La señal acústica procedente de un micrófono u otras fuentes se introduce en la tarjeta por los conectores. Esta señal se transforma convenientemente y se envía al computador para su almacenamiento en un formato específico. Reproducción. La información de onda digital existente en la máquina se envía a la tarjeta tras cierto procesado, se expulsa por los conectores de salida para ser interpretada por un altavoz u otro dispositivo. Síntesis. El sonido también se puede codificar mediante representaciones simbólicas de sus características. Por ejemplo, con el formato MIDI, la tarjeta es capaz de generar a partir de esos datos un sonido audible que también se envía a las salidas. Carcasa. El término francés carcasse llegó a nuestra lengua como carcasa. La noción alude a aquellas piezas rígidas y por lo general resistentes que brindan protección o soporte a algo. La carcasa o caja de un equipo es el esqueleto metálico que contiene los diferentes componentes internos. En informática, la caja, carcasa, chasis, tarro, gabinete o torre de computadora u ordenador es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes, unidad central de procesamiento, la memoria de acceso aleatorio, la placa madre, la fuente de alimentación, las placas de expansión y los dispositivos o unidades de almacenamiento, disquetera, unidad de disco rígido, unidad de disco óptico, etc. Cooler. Básicamente un cooler es un ventilador. Mucho más acerca de ello no se puede decir, sin embargo es vital para el buen funcionamiento de la PC. Ellos se encargan tanto de extraer el aire caliente como de inyectar aire más fresco del exterior.
Estos pequeños dispositivos cumplen con una función más que importante en la computadora y quizás sin ellos la PC tendría una vida útil mucho menor de la que tienen en la actualidad. Es uno de los elementos que tienen más importancia dentro de la PC, ya que cumplen con la nada desdeñable tarea de mantener a una temperatura normal de funcionamiento el gabinete de la misma, y sin ellos lo más probable es que el calor se extienda más allá de los límites tolerables de los componentes del motherboard, placa de video y demás partes de la computadora. Función. Los ventiladores que se incluyen en los coolers se ocupan de mover el aire caliente y expulsarlo de los componentes, capturando al mismo tiempo aire fresco para renovarlos. Los ventiladores que están adjuntos a los componentes se suelen utilizar en combinación con un disipador de calor para incrementar la zona de la superficie caliente en contacto con el aire, proporcionando toda una ayuda a la eficiencia del trabajo del cooler. BIOS. ¿Qué es la BIOS? BIOS son las siglas en inglés de Basic Input Output System, que significa algo así como sistema básico de entrada y salida. Es un firmware instalado en una memoria ROM del ordenador, frecuentemente en un chip dedicado. Es un elemento fundamental en el arranque de una PC porque es el puente entre el hardware y el software del sistema. Esencialmente es lo que le explica al software cómo debe de funcionar el hardware. ¿Para qué sirve la BIOS en un PC? La BIOS se encarga de funciones a muy bajo nivel en el PC, como la secuencia de arranque o cómo hacer funcionar el teclado. También sirve para identificar y configurar componentes de hardware como los discos duros, dispositivos de almacenamiento externo, el procesador o la memoria RAM. Y es de hecho desde la BIOS desde donde podemos modificar, por ejemplo, los parámetros de funcionamiento del procesador para desactivar núcleos, activar y desactivar hyperthreading, SMT o modificar su velocidad para hacer overclock o underclock. Principales funciones de la BIOS en un PC. En la BIOS de un PC podremos modificar una enorme cantidad de opciones de configuración del hardware. Por norma general, solo tendrás que entrar en la BIOS, cambiar el parámetro, guardar los cambios y reiniciar la PC para que surtan efecto, ya que como hemos mencionado antes, la BIOS afecta al sistema de arranque del PC y es el primero que consulta el hardware para saber cómo tiene que comportarse. Estas son las principales funciones que podrás modificar. Cambiar el orden de la secuencia de arranque, cargar los ajustes de fábrica, actualizar la BIOS, crear, cambiar, desactivar la contraseña de acceso, cambiar la fecha y hora del equipo, cambiar los ajustes de las unidades de almacenamiento, cambiar los ajustes de las unidades ópticas y disco, ver la cantidad de memoria instalada en el sistema, configurar si queremos que al arrancar esté activo o no el pad numérico del teclado, activar o desactivar el logo del fabricante de la placa base en el arranque, activar o desactivar el Post Power on Self Test, activar o desactivar el cache interna del procesador, cambiar las opciones y el comportamiento del procesador, cambiar las opciones y la velocidad de la RAM, cambiar los voltajes, crear sistemas RAID de dispositivos de almacenamiento, activar o desactivar IEE 1394, activar o desactivar la tarjeta de sonido integrada en la placa, activar o desactivar los puertos RS-232 LPT, activar o desactivar ACPD. Cambiar el comportamiento del botón de encendido del PC, cambiar las opciones de arranque, activar o desactivar varios monitores en el arranque, cambiar el comportamiento de los ventiladores PWM, monitorizar las temperaturas del PC. Regulador de voltaje. La función del regulador de voltaje es la de proteger los aparatos eléctricos y electrónicos contra altos y bajos voltajes y además protege contra picos de voltaje en la línea telefónica que se conecta al módem de la computadora o el aparato de fax. Las variaciones de voltaje deterioran lentamente los circuitos de Gottgeb, lo que puede provocar que se dañen y dejen de funcionar. La relevancia de un regulador de corriente es precisamente protegerlos contra los altos y bajos voltajes. La buena noticia es que se puede establecer un nivel de seguridad de este tipo para prácticamente cualquier aparato conectable o enchufable, además de que no necesariamente se debe invertir en varios reguladores. Estos incluyen diversos contactos e incluso protección de línea telefónica contra descargas atmosféricas.
Otra de sus características importantes es su desconexión automática. Si el voltaje sale del rango aceptable para el buen funcionamiento de los aparatos, el regulador se desconecta. Una vez que regresen a los niveles normales, se conecta automáticamente. Gracias por su atención. Por mi parte, esto es todo acerca del hardware principal de una computadora. Espero y les sea útil la definición y función de los conceptos que antes les mencioné. Hasta luego.